Dentro de la primera pregunta, como grupo socializamos el siguiente concepto y estuvimos de acuerdo que la identidad es el proceso que uno mismo tiene como persona única, persona que tiene sentido de pertenencia según los métodos de comportamiento, valores y o tradiciones que tenga uno mismo. En el mundo virtual, y lo podemos llamar el yo online, hablamos de una homogenización de una identidad que se permea a través de una sociedad interconectada en donde por medio de las redes sociales, videojuegos, etcétera, creamos este mismo con una proyección de tal manera que las personas nos quieran conocer por una identidad que nosotros mismos creamos, que tal vez que no esté ligada a nuestra identidad fuera de este mundo virtual. A través de ello llegamos a la conclusión que el yo online se aparta en ocasiones de la identidad que cada persona tiene fuera del mundo virtual, ya que éste tiene un cambio de paradigma en donde se construye o se adquiere esa identidad que se aparta del mundo real. La identidad es la capacidad que posee cada persona diferenciándose de las demás, la cual se va formando poco a poco para llegar a establecer su propia identidad, sin dejarse influenciar por las demás personas ni copiando sus identidades para poder agradarle a las demás personas. En contrario a esto, es bueno resaltar que cuando se tiene una identidad definida es de gran importancia que las personas vean de nosotros el carácter, puesto que esto es definitivo en cualquier situación de la vida. La frase sé quien tú quieras ser conlleva a que uno debe ser lo que uno desea con su propia identidad y su carácter, para no aparentar lo que las demás personas desean que uno sea. Un ejemplo claro son las redes sociales, ya que hay personas que suben una foto aparentando lo que no son y cuando uno las conoce en persona se da cuenta que todo lo que han subido ha sido mentira, todo por aparentar lo que no son. Ok. Teniendo en cuenta la experiencia del personaje Rusmo, podríamos decir que los aspectos que componen la identidad son cada una de las actividades, experiencias, organizaciones y culturas con los que se relaciona o es partícipe una persona a lo largo de su vida. En ese orden de ideas, se concluye que la identidad se construye a partir de otras identidades que abarcan diferentes elementos del ser humano, tanto sociales, cognitivos, afectivos y físicos. Como experiencia frente a la definición de una identidad virtual es la siguiente. Teniendo en cuenta que la identidad virtual está ligada directamente con el fenómeno de la globalización, por medio de la revolución tecnológica lo podemos involucrar con las redes sociales y videojuegos, donde creamos un nickname o un avatar que genera un cambio de paradigma en el que proyectamos algo de nosotros mismos por el cual queremos ser reconocidos por esa misma identidad virtual, dejando a un lado posibles aspectos que la persona física tenga más que el usuario virtual. Mi experiencia con esta identidad virtual fue semejante en años anteriores, ya que no tenía conocimiento de este significado de identidad y que ahora puedo estar comprendiendo el por qué creaba otros nombres de un usuario en un videojuego, para que me pudieran conocer por este sobrenombre y no por el nombre propio. Así que mi conclusión en cuanto a esto es tener la misma identidad que nos identifica como las personas que somos, tanto en el mundo real como en el mundo virtual. Buenas tardes. En cuanto a la pregunta de cómo ha sido tu experiencia frente a la definición de una identidad virtual, bueno, teniendo en cuenta que definición la definición virtual puede estar presentada por un simple avatar y un clic, un sobrenombre, como también por un complejo personaje virtual con características y habilidades únicas dentro del contexto virtual que se desarrolle. Pues bueno, en cuanto a las identidades, más allá, digamos de las redes sociales como Facebook, Twitter, he mantenido siempre mi postura, he tenido una buena experiencia manteniendo siempre mis principios y mis valores, digamos, y respetando también a las otras personas. Eso que la experiencia ha sido muy buena en cuanto a esa identidad virtual, ya que pues nunca he creado, digamos así, directamente alguna identidad falsa o para sacarle alguna ventaja u otra para hacer daño a las demás personas. Y en cuanto por ahí hacer
cuanto énfasis a algunos videojuegos, cuando uno, digamos, tiene un tipo de identidad más a lo que uno quiere dejarse como ver frente a los videojuegos, es como más llamar la atención por parte de uno para que lo vean los otros compañeros o las personas que están relacionadas también a este ámbito virtual. Mi experiencia frente a la creación de una identidad virtual tiene mucho que ver con el uso de redes sociales, tales como Facebook, Instagram y WhatsApp, en las cuales siempre he tratado de mostrarme tal cual soy en el mundo real, compartiendo intereses, gustos y opiniones frente a los diversos aspectos que componen mi identidad. Esto entendiendo la dinámica de cada una de ellas y sus códigos, como los emoticones, hashtag, nombres de usuarios y las publicaciones. En respuesta a la pregunta ¿cómo ha sido tu experiencia frente a la definición de una identidad virtual? La identidad virtual se enfoca en el análisis de todos aquellos comportamientos en la red y cómo el entendimiento del cuerpo virtual siendo parte de nuestra identidad. Actualmente se evidencia que una gran población frente a sus redes sociales aparentan otra identidad, con el fin de conseguir ya sea reconocimiento, amigos, dinero y entre otros. Una vez conocido este concepto, puedo afirmar que desde mi experiencia con la identidad virtual, puedo garantizar que un gran porcentaje de población utiliza las redes sociales para aparentar, pues he visto algunos casos donde las personas publican cosas que en realidad no lo son, todo por ganar un reconocimiento y poder resaltar sobre las demás personas. Buenas tardes. Con base a la lectura de una nota sobre el sujeto de la identidad y responder a la pregunta, ¿puede el individuo preservar los siguientes aspectos a la autonomía personal, la realización de los propios valores, la identidad, la independencia y la libertad como elementos fundamentales de la identidad? Bueno, la respuesta con base a la lectura y los puntos de vista de todos los integrantes de este grupo, determinamos que el individuo sí puede preservar los aspectos anteriormente nombrados. Cabe resaltar que cada ser humano posee un diferente tipo de personalidad, pero que con el pasar del tiempo o relación en cuanto a la sociedad y en cuanto a contextos puede ir cambiando, ya sea para positivo o negativo para el individuo, por lo cual la lectura nos da a conocer los tres tipos o modelos diferentes a entender el carácter social del sujeto de la identidad. Uno de ellos que se caracteriza por la identidad ego, que corresponde al yo cartesiano y al término psicológico del modelo sujeto conductista. El segundo modelo se caracteriza como identidad nosotros, se caracteriza por considerar la identidad como una característica del individuo. Es más hacia allá una identidad lo que caracteriza al individuo, que estaría determinado por la estructura social. Y la tercera como identidad alter, la que lo caracteriza como el análisis del individuo y la sociedad. El análisis social del sujeto entre lo más íntimo y personal, como puede ser la percepción de las emociones o de la identidad del individuo.